Seguimos compartiendo con ustedes esta edición internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana desde el hemisferio sur para todo el planeta Tierra. Estamos transitando esta brillante mañana justamente previo al prefin de semana, como siempre en Galáctica, toda la información, los mejores contenidos y por supuesto todas las entrevistas más impactantes de estos tiempos la compartimos junto a ustedes. Hoy vamos a estar dialogando con un hombre reconocido internacionalmente como lo es el señor Santiago Kovadlov, autor, es ensayista, poeta, también traductor de literatura de lengua portuguesa. Se graduó, le doy alguna data para que sepan justamente quién es este hombre con quien vamos a estar dialogando en segundos nada más. Se graduó en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, es doctor también honoris causa por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben Gurión, justamente del Negev de Israel. Participó, entre otras tantas cosas, como profesor invitado en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la ciudad de Guadalajara, en México, allá por el año 2013. Tremenda la trayectoria justamente de este reconocido profesional internacionalmente como lo es Santiago Kovadlov. Bueno, realmente su currículum es tremendo, pero qué mejor que darle la bienvenida. Santiago, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por estar compartiendo este diálogo. Muy buenos días. Un gustazo enorme de compartir este momento con ustedes. Igualmente, Santiago, hace bastante tiempo que no hablábamos, así que bueno, teníamos mucha inquietud, muchas ganas de poder establecer un nuevo diálogo 2022, ya que hacía bastante tiempo que no lo hacíamos, y hay un montón de inquietudes, te imaginarás. Vos como un hombre que estás realmente muy consustanciado con la realidad de lo que pasa en Latinoamérica, específicamente en esta Argentina compleja que vivimos en estos tiempos, ¿no? Bueno, sí, realmente ganar contemporaneidad es posiblemente una tarea indispensable y muy difícil, sobre todo en la medida que por ganar contemporaneidad, se entiende el esfuerzo por comprender los desafíos del tiempo en el que nos toca vivir, ¿no? No necesariamente se pertenece a una época porque cronológicamente se está ubicado en ella, se pertenece a una época por la posibilidad que tenemos a través de la educación de comprender la relación que hay entre nuestra vida privada y nuestra vida pública. Ajá. Vos que sos un hombre que venís analizando lo que pasa justamente en el área iberoamericana y específicamente en Latinoamérica y en esta Argentina bastante compleja que estamos atravesando, donde se han mezclado todas las cosas, ¿no? O sea, como que parece ser, se ha puesto en una coctelera y se han perdido, mezclando todo, ¿no? Los valores, la autenticidad, el respeto, el patriotismo, la ética, ¿no? Qué palabras que te estoy mencionando que tal vez dirás, bueno, realmente son varias y muy complejas, ¿no? Efectivamente, lo primero que tenemos que advertir es que no estamos frente a un fenómeno nuevo. Ajá. Lo nuevo son las modalidades que toman estos problemas constantes que enfrenta la humanidad y en nuestro caso nuestra América, que consiste en saber si es posible reconciliar la ética con la política. Ajá. En este momento en América Latina tenemos un panorama polifacético, raro, ¿no? homogéneo. Y por lo tanto te diría que tenemos tantas evidencias del esfuerzo que se realiza para aproximar el ejercicio de la política a la conciliación con la ley como evidencias contrarias. En el primer caso te diría que hay un esfuerzo muy interesante realizado por países como en este momento Chile, ¿no es cierto? Que donde ha ganado las elecciones nacionales un hombre de izquierda, claro, que llega al poder con banderas de transformación radicalizadas, pero que inmediatamente, una vez que alcanza la presidencia de la nación, pone de manifiesto la necesidad de conciliar lo que podríamos llamar las transformaciones indispensables con las estructuras institucionales igualmente necesarias. Uruguay es otro ejemplo de esto mismo. Creo que en Centroamérica encontramos algunos ejemplos parecidos, pero por otro lado tenemos ejemplos opuestos, donde la política subordina, avasalla y envilece la ética,
como son los casos de Venezuela, de Nicaragua, y situaciones difusas, como por ejemplo la del Brasil, donde realmente la política evidencia contradicciones que todavía no permiten definir ante qué panorama estamos. Por un lado tenemos un gobierno de derecha que es arbitrario en su concepción, tanto sanitaria como política, y por otro lado tenemos conciliaciones interesantes como las del expresidente Fernando Henrique Cardoso con Lula, que intentan crear una alternativa de gobierno nuevo tendiente justamente a evitar el extremismo del presidente Bolsonaro. Ahora, estos casos que se van dando, que realmente son bastante desconcertantes, ¿no? ¿Vos crees de que se dan justamente porque hay una necesidad de la población de los países de Latinoamérica de buscar recomponer sus estados de alguna manera que les permitan una mayor viabilidad y una digna calidad de vida que se viene perdiendo hace bastante tiempo, ¿no?, en la región? Yo tengo la impresión de que el populismo en América Latina se va quedando sin recursos persuasivos para ejercer los gobiernos de estructura autocrática. Si bien al mirar países como Nicaragua o Venezuela uno podría decir que se acentúa la represión y el ejercicio del silenciamiento de la opinión no oficialista, de todas maneras, a medida que la violencia represiva aumenta, se pone de manifiesto con ella justamente la intensidad de las manifestaciones contrarias a esos gobiernos despóticos. A mayor represión es porque ha crecido también la protesta y ha crecido la necesidad de atenuar al máximo este ejercicio unilateral del poder que subordina la ley. No significa esto, claro está, que estemos en un momento auspicioso, pero sí de un conflicto que no pasa desapercibido ni en el mundo ni en el interior de cada uno de estos países donde tienen lugar estas confrontaciones. Claro. Uno tiene en cuenta, por ejemplo, Santiago, te doy un caso que ha surgido en las últimas horas, ¿no? Las evaluaciones y las estadísticas, que en la Argentina, por ejemplo, hay un promedio de 18 piquetes por día en los distintos puntos de la capital federal y del conurbano bonaerense y algunas principales provincias del interior. ¿Cómo puede subsistir, cómo puede seguir generando productividad un país que tiene casi 6.700, 6.800 manifestaciones, cortes y piquetes en este periodo del gobierno actual, del kirchnerismo, de la dupla Alberto Fernández-Cristina Kirchner? Es imposible realmente reacomodarse y reorganizar una nación que está permanentemente siendo cortada por diversas vías que le impide justamente a la sociedad poder generar productividad de alguna manera, porque hay un interrumpimiento constante de la vida diaria del trabajador, de los estudiantes, de aquellos que tienen que salir a trabajar y que de pronto se encuentran impedidos totalmente, como lo vemos diariamente en la Argentina, ¿no? Hay una diferencia muy profunda entre el hombre, o en sentido genérico, optimista y el hombre esperanzado. El optimista es un irresponsable que cree que las cosas algún día van a andar bien por su propia naturaleza. El esperanzado es aquel que asienta la robustez de sus convicciones auspiciosas en la evidencia de que la realidad presenta contradicciones, matices, que permiten albergar la expectativa de una transformación profunda de situaciones como la que acabas de escribir. Hoy tenemos en la Argentina un populismo que está acosado por la ausencia de recursos que permitan sostener un prebendarismo eficiente. Tenemos al mismo tiempo una inflación que desmiente la viabilidad de los recursos provistos por ese prebendarismo a quienes más necesitados están de ayuda. Y las elecciones de término medio que tuvieron lugar el 14 de noviembre pusieron de manifiesto de un modo rotundo que la mayor parte de la población, y me refiero incluso a los sectores más necesitados, depositan su expectativa en los aportes que pueda llegar a ser en un futuro relativamente cercano la oposición.
Ajá. Por lo tanto, la situación que describís, innegablemente cierta, innegablemente reveladora del atraso en el que se encuentra la Argentina y el sufrimiento que ese atraso impone al país, está contrabalanceado en parte por una creciente expectativa cívica que va depositando en la oposición no necesariamente una esperanza redencional, pero sí una demanda de mayor calidad en la gestión política. Y por otra parte, estamos ante un fenómeno también interesante, y es que después de derrotado en las elecciones del año 19, el expresidente Macri supo mantener aglutinada una oposición que lo favorecía de más del 40% por primera vez en muchísimo tiempo. Eso como de alguna manera le permite reflotar algún esquema dentro del sistema democrático tan vapuleado en estos últimos años, Así ¿no? es, así Ajá. es. Por eso las elecciones del 14 de noviembre han sido tan reveladoras. Claro. En suma, Sí. sintéticamente, Ujú. la Argentina es hoy un país que está más cerca del siglo XIX que del XXI. Ujú. Pero por otra parte, en este siglo XXI, la calidad de la reacción cívica ante los desmanes de un populismo fuertemente autocrático, enemigo de la ley como expresión de la libertad y de expresión de la capacidad crítica del sector social, está hoy también con mucha vida. Es un sector importante que creo yo va a aproximar a la Argentina en estos años dificilísimos que nos esperan al perfil de una alternativa que pueda contribuir a que gradualmente, a través de un hondo esfuerzo, y de un gran sacrificio, sobre todo en los sectores sociales que más capacidad tienen de enfrentarlo, lleven al país de vuelta a una senda de reconciliación entre la ley y el poder político. Santiago, cuando vos planteás estas cosas, realmente a uno le viene a la mente un montón de situaciones, ¿no? Que vive justamente la Argentina, que ha de alguna manera ingresado en una situación crítica en los últimos años, producto tal vez de la gran irresponsabilidad de la dirigencia, de los gobernantes, de los funcionarios en las diversas áreas, porque se manejan con una inoperancia y una soberbia realmente que es muy llamativa, ¿no? Claramente vemos lo que está pasando en las últimas horas con el propio mandatario de la Argentina, Alberto Ángel Fernández, que hace visitas tanto a Rusia como a China y que interfiere o de pronto se maneja de una manera camaleónica para tratar de convencer cuando realmente tiene un conflicto interno tremendo y cuando ya está haciendo una negociación con el Fondo Monetario Internacional que depende de alguna manera del acuerdo o el acompañamiento de los Estados Unidos. Hace un ratito nada más, justamente la Casa Blanca emitió un comunicado donde denota el enojo que tiene con el mandatario argentino por esta actitud que ha tomado, ¿no? ¿Cómo visualizás vos un hombre que tiene cierta trayectoria dentro del campo político de la Argentina y se presta justamente a generar estas cuestiones que perjudican totalmente a su propia patria? Hubo una sola persona que supo quién es Alberto Fernández, y esa persona fue Cristina Kirchner. ¿Por qué quiero subrayar esto? Porque Alberto Fernández es elegido como candidato a la presidencia por Cristina Kirchner en el año 19, después de que Alberto Fernández hubiese manifestado de una manera rotunda y continua que la actual vicepresidenta era responsable por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán que había desembocado en la voladura de la AMIA y en el asesinato del fiscal Nisman, que era responsable además por los desmanes económicos que habían saqueado a la nación durante sus dos presidencias. Sin embargo, esto no la detuvo. ¿Y por qué no la detuvo? A ver. No la detuvo porque ella comprendió
que Alberto Fernández era un hombre de palabras, en plural, pero no de palabra. Es decir, que era capaz, psicopáticamente hablando, de decir una cosa y sostener la contraria en cuanto fuera indispensable, porque no es un hombre de convicciones, es un hombre que actúa en función de las expectativas del interlocutor inmediato que tiene. No obstante eso, es en este momento el responsable primordial de la imagen creciente de desconfianza que genera el país, porque paradójicamente Cristina Kirchner es una mujer diáfana. Uno sabe perfectamente lo que ella piensa, porque en lo que dice, lo que piensa está claro. Sí. Por lo tanto, se coincida o no con ella, y yo estoy entre los que no coinciden con ella, podemos esperar de Cristina Kirchner siempre una palabra previsible y sostenida. No así de esta figura que incluso ha incurrido en traiciones infligidas a la persona que también lo eligió. Claro, aún así, él tiene una sola destinataria de su ambivalencia, que es Cristina Kirchner. Por lo tanto, es un hombre que dice una y otra vez ni esto ni aquello. Exacto. No podemos confiar en él. Está llevando al país por un rumbo errático. Equivocado, Una vez claro. Arturo Rimbaud, el poeta francés, escribió un poema que se llama Le bateau ivre, el barco ebrio, que anda a los tumbos. Pues así anda nuestro presidente sin la calidad expresiva de Rimbaud. Qué penoso que es este tema que vos planteas, Santiago, porque es la realidad que vive la Argentina en una situación crítica y decadente, con una debacle absoluta, y que se presta justamente una persona que podría haber quedado en la historia a esta tergiversación, a esta manipulación de los propios compañeros de fórmula y aquellos que lo pusieron en el poder, ¿no? Este hecho del complot permanente que hay dentro de la política argentina, que termina siendo vergonzosa y que ya lo venimos padeciendo hace décadas. Yo recuerdo en algún momento cuando aconteció, por ejemplo, el caso del enfrentamiento que genera las Fuerzas Armadas en la Argentina contra el expresidente Alfonsín, que a partir de ese momento como que se resquebrajó la democracia y nunca más prácticamente se pudo recomponer institucionalmente la honorabilidad de la institución democrática. Eso puede llegar a tener un recambio en la actitud justamente del soberano del pueblo argentino en los próximos tiempos, teniendo en cuenta todo esto que estamos evaluando contigo hoy y viendo estas desprolijidades que genera la dirigencia política para tratar de salvarse de los tremendos hechos de corrupción que son gravísimos en la Argentina, y donde también la justicia, vos lo sabés perfectamente, ha dejado mucho que desear en muchos aspectos porque no interviene y no actúa adecuadamente por esa complicidad que se ha generado entre el poder político y judicial, ¿no? Indudablemente describís una realidad incontrastable, es así. Pero por otro lado te diría que hay matices que desmienten el valor absoluto de esa situación. A ver. Hablemos en primer término de la democracia argentina. Sí. La transición del autoritarismo al sistema republicano ha quedado inconclusa entre nosotros después de la presidencia de Raúl Alfonsín. Sí. Con ella se inicia un proceso que queda abortado en buena medida, porque como decía antes, la sumisión del poder político a la ley, a la Constitución Nacional, no se produjo y el país sigue sin ser un país federal, donde la interdependencia entre las regiones, entre las provincias, sigue sometido a un centralismo muy violento, muy intenso del gobierno central. Esto, por un lado, la ausencia de federalismo remite a un atraso muy importante de la Argentina. Pero, también debemos decir que recientemente se produjo una marcha contra la Corte Suprema de Justicia. Sí. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué se produce esa marcha? Evidentemente porque la Corte representa un poder autónomo que pone en peligro la autonomía y la inmunidad de quienes desde el delito han ejercido el poder,
Y si la Corte Suprema es objeto de un ataque de esta índole, es porque es libre y por lo tanto representa un matiz muy importante respecto de la justicia representada por quienes la han prostituido en niveles más bajos, donde la independencia se transformó en vasallaje. Entonces, no tenemos un panorama homogéneo de decadencia. Tenemos matices que es preciso advertir para comprender en qué radica la fortaleza moral de una Argentina que resiste y que va a combatir por restaurar la dignidad republicana del país. Muchas veces, Pedro, me ocurre que en la calle la gente me pregunta, ¿usted cree que las cosas van a cambiar? Y yo, desde mi posición, sostengo y les digo, miren, yo creo que no es esa la pregunta. La pregunta es, ¿qué hace usted para que las cosas cambien? Porque si no, la responsabilidad del cambio recae sobre algunos ciudadanos. Para que la dirigencia política opositora de hoy comprenda profundamente cuál es su deber en términos de gestión y de programa de gobierno, es preciso que la población mejore la calidad de sus demandas a esa oposición. Como que el pueblo se ha quedado dormido, adormecido, Santiago, ¿no? Tal vez hay una falta de participación y se perdió eso, ¿no? Los banderazos evidencian en los últimos 2 años que la calidad de la protesta cívica es más rica en sus contenidos. Yo tengo la impresión de que el país está en riesgo, sin duda alguna, que el desacuerdo eventual con el Fondo Monetario puede representar para el país una situación verdaderamente penosa. Pero también estoy persuadido de que no es seguro que esto ocurra. No es seguro que esto ocurra. El disgusto que el presidente le produce al Fondo Monetario y principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, con ese discurso pendular y sin consistencia lógica, no va a terminar afectando, me parece a mí, el apoyo del Fondo Monetario, porque Estados Unidos en ese momento, principalmente los Estados Unidos, están muy preocupados por la situación global que está atravesando América Latina con la presencia de Rusia y China, y es necesario que no descuide, aunque los disgustos sean grandes, la posibilidad de seguir teniendo posibilidad de representar para América Latina un ideal de organización político-democrática que el continente necesita. Vos sabés que, Santiago, mientras te escuchaba, recordé, se me vino a la mente, mirá, ¿no? Algo que en algún momento me comentó Jaime Barilco, ¿te acordás? Uno de los grandes escritores lo leo permanentemente. Y me vino a la mente, vos fijate, ¿no? Algo que vos decís, pero la pucha, ¿qué relación tiene lo que está planteando Santiago Kovalov, en este caso, con lo que me comentó en algún momento Barilco hace tantos años atrás, cuando estábamos en un proceso democrático que estaba recién encaminado en el caso de los tiempos del gobierno de Alfonsín, y que ya habían esas disputas y esas internas entre cierto sector de la dirigencia? Ese sistema, digamos, de panquequismo, los camaleónicos que siempre existieron, inclusive dentro de otros partidos, del radicalismo, de las distintas variables que tiene el sistema democrático en la Argentina. Y hoy vemos que, por ejemplo, diputados o senadores que estaban en aquel momento consustanciados con la recuperación de la democracia actúan de una manera vergonzosa, ¿no? O sea, diputados y senadores que se comprometieron y que pasaron los años, pasaron décadas, y uno los ve con una actitud miserable, ¿no? Vos te imaginarás a quién me refiero. Yo a veces no tiro los nombres para no comprometer y afectar a sus familias, porque por ahí ellos son crápulas, pero su familia no tiene nada que ver. Pero hay situaciones como lo que hemos vivido permanentemente, estos hechos de corruptela, donde se ha metido el narcotráfico como nunca en la historia del país, donde estamos invadidos con un montón de cuestiones críticas que van degradando las instituciones republicanas y que van comprometiendo la estabilidad emocional y también de vida de los ciudadanos. ¿Cómo podemos hacer para reflexionar y transmitirle a la sociedad
que es necesario producir un cambio, porque uno nota también que hay una falta de compromiso por una cuestión comoditicia o de conveniencia, salvaguardando sus quintitas algunos o por la obsecuencia, de mantener estructuras que saben perfectamente los ciudadanos de la Argentina que son totalmente perjudiciales para el futuro de los mismos. ¿Cómo se puede hacer para ir introduciendo e ir educando y bajando un mensaje para clarificar esta situación ante la sociedad, Santiago? Bueno, allí yo te diría que hay dos aspectos a contemplar. En primer lugar, durante la gestión que al frente del Ministerio de Seguridad llevó a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, sí, los niveles de impunidad del delito y la libertad habían bajado un poco, bastante. bajaron bastante. Fueron controlados. Pero ahora como que se desbocó todo otra vez, ¿no? Bien, bueno, pero si bajaron es porque pueden volver a bajar. Seguro. Todo depende de quien ejerza el poder. Esta mujer a la que me refiero, Patricia Bullrich, tanto desde el Ministerio de Trabajo durante el gobierno del doctor de la Rúa, como del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue la única que se animó a enfrentarse con el sindicalismo, ¿no? Que no era poca cosa. ¿Te acordás lo que fue eso? Entonces, subrayemos que es posible, que el país no está condenado a la decadencia, que todo depende de si se cuenta o no con recursos para llevar a cabo esa transformación. Y hoy la oposición lo tiene y particularmente lo representa ella, dentro de Juntos por el Cambio. Por otra parte, el otro aspecto de la pregunta que planteás es fundamental. No es posible que la educación en la Argentina siga siendo concebida como un proceso de habilitación de idoneidades profesionales solamente. Necesitamos formar técnicos y especialistas en todos los campos, pero primordialmente debemos formar ciudadanos. Debemos formar ciudadanos. Un especialista sin formación cívica es un hombre o una mujer que le han dado la espalda a la nación, porque no podemos homologar la ética a la eficacia. Sí podemos, en cambio, reconciliar ética y eficacia. Para eso es imperioso que la educación recupere el centro de su significación política. Tenemos que reinscribir en el campo educativo a sectores sociales que están hoy marginados y en cierta medida desaparecidos en términos de sentido cívico de nuestra sociedad. Este proceso de reconstrucción posguerra, llevará mucho tiempo, pero en la medida en que se sepan armonizar las políticas de desarrollo con la política de abastecimiento de recursos a quienes no los tienen y progresivamente puedan incorporarse al campo de la educación y el trabajo, entonces la Argentina podrá recuperar la dignidad que hoy políticamente le falta. Claro, por otra parte, te diré que no faltará quien diga que esto es muy difícil. ¿Y por qué debería ser fácil? Claro. ¿Por qué debería ser fácil? Mire, Pedro, mira, cuando el general San Martín debió emprender el cruce de los Andes, recibió una carta del único hombre de la Junta de Gobierno que lo apoyaba, que era Pueyrredón. Y Pueyrredón le dice, mire, general, aquí le estoy enviando todos los recursos que puedo para ayudarlo en su tarea, pero permítame decirle que lo que usted quiere hacer es imposible. Y San Martín le respondió, gracias por su envío, general Pueyrredón, lo espero con ansiedad, pero le digo que usted tiene razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Ahí está, claro. Entonces, ¿qué es la política? La política es la decisión de emprender lo imprescindible, de lo contrario es un prostíbulo. Es parte de lo que ha vivido la Argentina en estos últimos años, ¿no? O sea, la prostitución de la política apañada por determinados sectores y teniendo en cuenta estas cosas, uno realmente
se pone mal la sociedad en su conjunto, da mucha pena ver esta situación cuando están todas las herramientas como para hacer otro tipo de vida, ¿no? La sociedad que puede tener, digamos, otro avance, otro desarrollo y no expulsar a sus compatriotas como viene aconteciendo en los últimos meses. O sea, una cosa vergonzosa donde de pronto los jóvenes no ven un futuro claro, ¿no? Producto justamente de esta inoperatividad, de esta inconsciencia de nuestros representantes políticos, de aquellos que son nombrados para resolver los problemas de la gente y no lo hacen, ¿no? Es necesario que la política opositora, que quienes representan una posibilidad de alternativa democrático-republicana en el país, le transmitan a la gente que no tiene como oposición un proyecto redencional, que el milagro de transitar de la decadencia al desarrollo no existe. Existe la tarea empeñosa, constante, esforzada y decidida de trabajar años para que el país pueda reconstruirse. Y el ejemplo que hay que seguir es el de aquellos que nos precedieron en ese camino. Cuando Sarmiento quiso crear la escuela pública, las dificultades que enfrentó fueron mayores que las que tenemos hoy. Y lo hizo. Por lo tanto, es indispensable entender que la fe en la posibilidad de desarrollo descansa sobre la decisión del esfuerzo y de la continuidad de las políticas de Estado entre aquellos gobiernos que, sucediéndose a lo largo de 15 o 20 años, sostengan proyectos de desarrollo que estén apegados al ideal de la vida republicana. ¿Faltan líderes, Santiago? ¿Faltan patriotas en serio para recomponer esta Argentina devastada? ¿Falta realmente mayor compromiso de la sociedad y de la dirigencia? Porque vemos que como que han dejado de lado un montón de cuestiones, ¿no? El compromiso de mantener justamente eso, la institución democrática que tanto ha costado conseguir en la Argentina. Y fíjate vos que también vemos, hay una paradoja tremenda, ¿no?, que se da también en estos tiempos, ¿no? Algunos nuevos supuestos líderes que reaparecen haciendo promesas que ya muchos de nosotros las conocemos, ¿no? Estos jóvenes que incentivan de alguna manera un cambio generacional dentro del ámbito de la política, que no están, digamos, con una base sustentable. Esto es complejo para un país como la Argentina, que viene de situaciones de caída permanente, de que damos un paso para arriba y 20 para abajo. Retomemos el inicio de tu comentario. ¿Faltan líderes en la Argentina? Yo te diría que lo que falta es una definición más clara de políticas de Estado, al servicio de las cuales estén los líderes. La oposición está tratando de invertir las prioridades. Es indispensable que la oposición profundice la presentación a la ciudadanía de programas de trabajo que, con independencia de aquel que en las internas de la oposición se imponga como líder, sea capaz de llevar adelante el programa consensuado por todos. Hoy en día se está produciendo en el discurso de la oposición una comprensión muy clara de que no hay que decir yo, sino que hay que decir nosotros. Y nosotros el plan de trabajo. Poco a poco iremos advirtiendo eso, o de lo contrario, el país será nuevamente monótono, es decir, recaerá en los errores de siempre. Ese caudicismo que tradicionalmente caracterizó a la Argentina ya no tiene más cabida de alguna manera, Santiago. Porque ese caudicismo de alguna manera está desgastado. Claro, está desgastado. Así que tengo expectativas de que el trabajo y el esfuerzo de la oposición sepa privilegiar la necesidad de tomar en cuenta el sufrimiento social como meta de la construcción de su propio discurso, y de ahí surgirán los líderes. Es necesario que los líderes sean expresión de un diagnóstico realista y no voluntarista. Realista significa que tenga un buen diagnóstico de las prioridades sociales que es preciso subsanar y corregir, y al mismo tiempo los líderes tengan la capacidad de expresar la sensibilidad social
más que los intereses personales, sin caer en la demagogia de la promesa. No hay ya lugar para el síganme, ni lugar para frases como yo soy la madre de 40 millones de argentinos, ni lugar para decir que la tragedia que vive el país es una sensación. ¿Qué le sugerirías a los argentinos que están desorientados, que están realmente muy preocupados por esto que estamos viviendo desde tu visión, desde tu óptica de analista, de un hombre que evalúa lo que pasa dentro de la sociedad latinoamericana y específicamente la de nuestro país, que en estos momentos está como devastada, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje a los jóvenes, a estas generaciones 4 o 5 que han sido destruidas por la manipulación y por la perversidad de este sector justamente político y de dirigentes complotados también con parte de la justicia de alguna manera y también con el sector sindical, que siempre apañó estas actitudes de corruptela, de manipulación de la sociedad, perjudicando al pueblo totalmente como lo viene haciendo hace décadas, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu mensaje como para bajar un lineamiento de concientización tan necesario en estos tiempos que vivimos, Santiago? Tengamos claro que parte de la juventud de la que estaríamos hablando integra el 40% de los pobres de este país. A esa juventud no es posible persuadirla con discursos, ni es posible persuadirla con promesas. Hacen falta hechos. Por lo tanto, es indispensable para ser persuasivos que los sectores con capacidad productiva y sentido de la solidaridad social recuperen más y más participación en la sociedad. A los jóvenes de clase media que quieran triunfar en la vida personalmente, sin interés social, les digo que se vayan. Ahora, si lo que tienen es vocación solidaria, si quieren triunfar en el marco de una identidad cívica segura, el país los invita a pelear, a luchar, a sostenerse garra, ¿no? En el trabajo, a sostenerse en los ideales dentro de un país muy difícil. Que lo puedan hacer o no, depende de la ética que oriente sus acciones. El egoísmo tiene porvenir más fácil, la solidaridad más hondo y más difícil. Santiago, te agradezco realmente esta gentileza que has tenido de compartir estos minutos con nosotros. Seguramente te vamos a convocar a lo largo de este año en otras oportunidades como para ir analizando y evaluando esto que está aconteciendo en la Argentina con la esperanza de que de a poco se vaya modificando y que justamente esta sociedad empiece a tomar conciencia realmente de los cambios tan necesarios que necesitamos ejecutar como pueblo, como sociedad, como para justamente hacer valer las instituciones de la República, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Entonces, que sea hasta una próxima vez. Te mando un gran abrazo, gracias. Igualmente. Muy gentil, adiós. Gracias. Santiago Covaglos, escritor, ensayista, un poco analizando con él esta realidad que vivimos en una Argentina compleja, como claramente él lo planteaba, pero con un ala importante de esperanzas para que las nuevas generaciones puedan recomponer todas estas cosas elementales y básicas que hemos perdido en los últimos tiempos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.